¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, también gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera. Por supuesto el hashtag Voces del Periodista. Estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, queridos amigos, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora, director académico del Club de Periodistas, y nos encontramos también con otro de nuestros directivos, que es el caricaturista Luis Javier. Luis Javier, querido, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias, muy amable. Bueno, pues él nos va a ayudar, nos va a hacer, nos va aquí a engalanar el programa y nos está haciendo una caricatura sobre el tema del día de hoy. Qué mejor, queridos amigos, que contar con la presencia del maestro Francisco Rodríguez. Usted conoce Índice Político, pero conoce a Francisco Rodríguez, además también en Juzgue Usted de ADN 40, que pasa a las 11:15 de la noche. Y yo quisiera agradecerle enormemente a él. Él es Premio Nacional de Periodismo, después y posteriormente ya es parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, un periodista que es reconocido a nivel internacional, muy comentado. Muy completo, Paco. Muy completo, Paco. Bueno, don Francisco Rodríguez, Paco, queridísimo y parte fundamental de esta casa, bienvenido y muchísimas gracias por tu participación y siempre por tu presencia y tu pensamiento claro. ¿Qué nos compartes, qué nos comentas, Paco querido? Esto que vimos el día de ayer en el debate presidencial, ¿fue un debate o fue un debatido? ¿O qué fue? ¿Cuál es tu opinión sobre el debate, Paco querido? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Celeste. Buenas tardes a Jorge, a Luis Javier, a todos nuestros amigos del auditorio. Antes que nada, Celeste, mi agradecimiento por invitarme a este programa tan escuchado, tan comentado en redes sociales, en donde participan muchísimos de nuestros radioescuchas con sentido y consentidos además. Y bueno, pues con respecto a lo que vimos anoche, que no fue un super spot, porque más que un debate o un debatidillo como lo bauticé hoy en la columna Balconeando, pues yo creo que lo que vimos fue un gran spot. Yo no escuché de ninguno de los candidatos una idea que no hayan expuesto ya antes en estos anuncios casi comerciales, de los cuales nos tienen saturados en la radio y en la televisión, a todas horas, en todo momento, que ya definitivamente nos tienen muy, muy enfadados a todos los ciudadanos de estar escuchando las mismas cantaletas una y otra vez. Ausencia de propuestas, eso sí fue lo que también escuché. Nadie tiene una propuesta concreta con respecto a los problemas que verdaderamente nos afligen en el país. Y quien la tiene, como fue el caso del señor Andrés Manuel López Obrador, pues se convirtió en el blanco o en el negro al que todos le tiraban de una manera prácticamente inclemente. ¿Cuál fue el motivo por el que más lo atacaron? Bueno, pues por su propuesta de amnistía, que en primer lugar creo que no se ha entendido bien, ya porque no lo ha explicado bien el candidato, ya porque las fobias que hay hacia él impiden que racionalicemos o que racionalicen todos aquellos que critican. ¿Qué es la amnistía? Bueno, pues es el perdón a decenas, casi centenas de miles de jóvenes que están en las cárceles, a los miles de indígenas que también están en las cárceles por el consumo de drogas y por la comercialización de cantidades mínimas de estupefacientes. Es a lo que se refiere Andrés Manuel López Obrador. A ellos hay que perdonarlos. No es posible que mientras que en el vecino país del norte cada vez se legalice más el consumo de estupefacientes, en México sigamos criminalizando a quienes de una u otra forma pues solamente son pacientes de una enfermedad que es una adicción y que dice la Organización Mundial de la Salud es progresiva, es mortal incluso, y pues que más que ser criminalizados debieran ser atendidos como pacientes precisamente de una enfermedad. Al señor Anaya, perdón, Celeste, dime. No, te escucho, no, discúlpame, sigue. Al señor Anaya, pues lo escuché, te digo, pues como
si estuviera repitiendo uno a uno todos los spots que le hemos venido escuchando desde la que dijeron que fue pre-campaña, en realidad fue una campaña desde diciembre del año pasado, uno tras otro, y bueno, también ataques y más ataques a la obsesión que tienen tanto él como los otros participantes en contra de Andrés Manuel López Obrador. El señor Meade, pues lo veo sin injundia, sin lo necesario que debe tener un líder. Lo veo como un burócrata apagado, siguiendo un guión, repitiendo frases insulsas, atacando a López Obrador, pero como que sin mucho ánimo, como que aquellos que le escribieron el guión no lo prepararon para que lo pronunciara adecuadamente, de acuerdo a las palabras. El tono fue, pues más bien acariciador de Andrés Manuel López Obrador. Y a la señora Margarita Zavala, la señora Margarita Zavala, que no debería estar ahí porque es una delincuente electoral, lo mismo que el señor Jaime Rodríguez, a quien, como en la mafia, tiene un apodo, le dicen el Bronco, no deberían estar ahí, son delincuentes electorales, y bueno, pues se observó claramente que su presencia, tanto en el debate como en la boleta electoral, obedece a una estrategia no armada por el PRI, sino por instancias superiores, para tratar de minar la popularidad que observa el señor Andrés Manuel López Obrador. De ahí afuera, pues yo no vi nada extraordinario. Cabría nada más subrayar la gran paciencia, la enorme tranquilidad con la cual el candidato puntero, López Obrador, pues tomó todos los ataques. Y otra precisión, el señor Anaya mintió cuando presentó sus cartulinas y sus cifras, señalando que era falso que en la Ciudad de México se hubiese abatido el crimen. Ya hoy la organización Verificado 2018 dice que es mentira, que ellos ya checaron las cifras y que efectivamente durante la gestión del señor López Obrador al frente del gobierno del Distrito Federal entonces, la criminalidad en efecto se redujo en este territorio. Paco, estos datos son importantes porque de acuerdo a esto que tú mismo nos compartes y citas, se habla de lo que son quienes mintieron, cómo mintieron y el por qué no lo sabemos, lo podemos intuir, pero finalmente la manipulación de cifras y el que en un debate presidencial deliberadamente se mienta o se tengan equivocaciones, que es diferente que mentir, de ese tamaño garrafal, pues debe de alarmarnos, porque la mentira es mala intención, es deliberada y es planeada. Y la equivocación, pues es una falta de conocimiento tremenda, y entonces que no tengan bien articulada su conocimiento, y sobre todo también que su equipo no lo sepa cubrir. ¿Qué lectura puede tener esto, independientemente de todo, de que los mexicanos nos sintamos de que se nos miente en un debate presidencial? Son equivocaciones, son mentiras, y se pasa como por la noche las cosas, ¿no? Se puede hablar de diferentes cosas, tanto de que se equivocaron en las cifras del número de muertos, al parecer creo que fue Anaya y López Obrador, ahí fue que se equivocaron en un número de cifras de personas que han sido víctimas del crimen, pero lo que fue más tremendo es en esta cuestión de las descalificaciones, precisamente en cuanto al abatimiento de secuestros y de otro tipo de delitos por diferentes candidatos. También algo que llamó mucho la atención es esto de que si eran 3 o finalmente fueron 2 los departamentos supuestos del señor López Obrador. Entonces hubo muchas cosas que causaron reacción, que se están comentando ahora sobre estas inexactitudes. ¿Tú qué nos puedes comentar como ciudadano, independientemente de todo, de lo que se pudiera ser deliberado o de lo que pudiera ser un error? Yo creo que fueron deliberados. En el caso del señor Anaya, al presentar cifras que no corresponden a la realidad, de lo que se trataba era de minimizar o incluso de denostar el trabajo de López Obrador como jefe de gobierno. Y mira, a mí lo que como ciudadano me llega como mensaje es el hecho de que nos quejamos mucho de un sistema electoral por fraudulento.
Y el sistema electoral, pues, no hace nada por quitarse esa imagen bien ganada que con la cual lo hemos caracterizado a los mexicanos. Ayer, en 2 de los podiums, había 2 delincuentes electorales, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, que para subir a la boleta electoral utilizaron pues métodos totalmente reprobables y condenables, como son la falsificación de firmas, el uso de fotocopias en lugar de credenciales auténticas del elector y muchas otras tricuñuelas que pues el INE puso sobre el tapete de las discusiones, pero que a final de cuentas el Tribunal Electoral que lo que hizo fue pues legalizar las tropelías que ambos cometieron. Los delitos electorales que ambos cometieron quedaron santificados por el Tribunal Electoral. Eso me parece fraudulento. Como fraudulento también, Celeste, el que para insultar, para tratar de minimizar el trabajo del otro, se mienta deliberadamente, porque ese fue el caso del señor Anaya. No se equivocó, sino que él manipuló las cifras para que quedaran a su antojo y pudiera darle un golpe al señor López Obrador, golpe que se le revirtió a final de cuentas, porque quien quedó como mentiroso, como falseador de la verdad, es el candidato del Frente por México. Bueno, pues en este contexto, Paco, ya para agradecerte, porque sabemos que estás en tus actividades y que las interrumpiste para estar con nosotros. Gracias, Paco. Oye, lo delicado que una institución que debe de dar certeza haga este tipo de cuestiones como es lo que nos compartes del haber aceptado y validado estas candidaturas con lo que se supo o lo que sabemos que en las condiciones en que se presentaron estos documentos. Así es, así es. ¿Cómo es? Es muy delicado. ¿Esto qué repercusión pudiera traer más adelante? Bueno, pues así como aceptan el fraude, también lo pueden perpetrar, Aceptaron el fraude de las firmas y bueno, pues también pueden ellos santificar un fraude en contra de alguno de los candidatos. Paco, querido, te agradecemos enormemente tu tiempo, tu reflexión, tu inteligencia. Muchísimas gracias por tu opinión, Paco. Francisco Rodríguez. Agradecido soy yo. Gracias, verdad. Francisco, querido. Un abrazo desde Saludos a todos. Club. Gracias, Paco. Un abrazo. Queridos amigos, vamos a ir a un corte. Escuchamos al maestro Francisco Rodríguez, Paco Rodríguez, así conocido en el gremio, pero columnista, índice político, usted lo recuerda, y también juzgue usted en este programa que tiene él en ADN 40, donde nos presenta tópicos fundamentales que debemos de conocer. Él nos los acerca sobre la cuestión legal, así es que muy importante. Y vamos a ir a un corte, Jorge, querido. Luis Javier, no tardamos, queridos amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las frecuencias de La Pantera. El maestro Jorge Santa Cruz, Luis Javier y su servidora estamos aquí desde el Club de Periodistas de México platicando con ustedes y agradeciendo enormemente la participación de un ser de luz maravilloso, porque con su inteligencia, con su capacidad de análisis, con su conocimiento, pues es muy generoso con nosotros. Él es el presidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, parte fundamental de Voces del Periodista, y que tanto lo agradecemos así de nuestro club. Doctor querido, un privilegio tenerle y muchas gracias. ¿Cuál es la lectura que usted tiene del debate presidencial del día de ayer? ¿Cumplió con lo que debe ser un debate? ¿Cuál es su opinión, doctor? Adelante. Muchísimas gracias, Celeste, y pues un saludo a todas y a todos. En efecto, es un evento importante en la actual campaña presidencial. Y yo quisiera proponer 7 elementos de análisis a la consideración de todas y de todos ustedes.
El primero sería que esta elección no es una elección cualquiera, sino que es una elección en relación a un modelo de desarrollo que ya tiene 30 años. Entonces, es en cierto sentido una elección en relación a todo un proyecto de desarrollo caracterizado por lo que se llama las políticas neoliberales. Eso como un primer contexto que nos indica la gran importancia que tiene que todas y todos los ciudadanos hagamos una reflexión a fondo y que tomemos una decisión basada en ese análisis y que participemos decididamente con nuestro voto en el rumbo del país. Sería el primer punto. El segundo sería el siguiente. En estos 30 años, básicamente hay dos grandes proyectos. Uno que ha buscado abrir la economía a la inversión, al comercio y a la participación de las grandes corporaciones globales en nuestro país, en nuestra economía, y que se ha consolidado con los tratados de libre comercio, los tratados fiscales y los tratados para la protección recíproca de inversiones. Este proyecto se ha impuesto mediante la vulneración de la democracia. Se vulneró la democracia en el 88 con el fraude en contra del ingeniero Cárdenas, el 94 con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en el 2000 con la idea de que el problema era el PRI, había que sacarlo a botazos del poder presidencial. En el 2006, haya sido como haya sido, otro segundo fraude, y el 2012 la compra del voto de la libertad de los más pobres, los más vulnerables. Entonces, es un proyecto que no se ha impuesto con la democracia. Seguiría el segundo punto. El tercero, ¿qué opción se nos está presentando en este momento a los ciudadanos? Se ha ampliado el número de candidatos, pero aquí vale la pena que realmente reflexionemos si son distintas esas 7 opciones. En primer lugar, la señora Margarita Zavala indudablemente está vinculada a su esposo, el expresidente Felipe Calderón. El señor doctor José Antonio Meade evidentemente está vinculado a el presidente Peña, a el expresidente Salinas, así como también el proyecto que están incorporando como otra opción del mismo proyecto, Ricardo Anaya, que tiene una vinculación cercana con Diego Fernández de Ceballos. Es decir, hay en realidad un grupo de candidatos que forman parte del mismo proyecto y a última hora, 13 días después de iniciadas las campañas, seguramente por instrucción presidencial se incluyó a Jaime Rodríguez, violando claramente la legislación, lo que constituye un acto ominoso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que habilitó a Jaime Rodríguez como otro candidato presidencial. Y frente a este conjunto de candidatos que representan un solo proyecto, está Andrés Manuel López Obrador, cuyo respaldo consiste en esencia esa vinculación directa que durante años ha venido construyendo en un diálogo constante, permanente y en todo el territorio nacional. Entonces, este es el segundo elemento. ¿Quiénes son los candidatos y qué representan? En un cuarto nivel de análisis, podríamos decir que en esencia lo que está planteando Andrés Manuel López Obrador es un cambio integral de la política económica y también del régimen, por la vía pacífica, por la vía
democrática. Su respaldo, pues, es esta vinculación amplia que en meses recientes ha incluido ya alianzas transclasistas, incluyendo también, por supuesto, a militantes que con distintas trayectorias habían venido participando en otros partidos políticos, en otras responsabilidades. En el siguiente nivel de análisis podríamos hablar propiamente del debate. Y la primera pregunta es, en realidad, ¿cuál fue el objeto y sustancia principal del debate? Evidentemente, como lo deja la constancia de lo que fueron las intervenciones que observamos el día de ayer, como claramente lo refleja la opinión de la mayor parte de los medios nacionales e internacionales, en realidad, más que un debate de planteamientos sobre las causas, los efectos y las decisiones que habría que tomar, consistió en lo que ya en la antigua retórica de los griegos y de la época grecorromana denominaban ataque ad hominem, es decir, cuando no se tienen argumentos, cuando no se tienen ideas, entonces lo que se ataca es a la persona. Y entonces vemos con tristeza que el señor Anaya presentó 17 acusaciones en contra de Andrés Manuel López Obrador, que el doctor Meade presentó 15 acusaciones en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y el señor Jaime Rodríguez presentó 11 ataques en contra de Andrés Manuel López Obrador. Durante el debate hubo 40 ataques directos, señalamientos, exigencias de argumentación, etcétera. Entonces, varias de ellas incluso en varias investigaciones que se han hecho sobre la veracidad de dichos ataques muestran que varias de ellas simple y sencillamente son falsas, inexactas o aproximaciones que no van al fondo del problema. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que fue un debate básicamente de calificación y descalificación de los candidatos en sus personas, cosa que, pues, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron quienes representan el proyecto del régimen neoliberal, del proyecto del actual gobierno, del proyecto de la actual fuerza económica global que está ya instalada en nuestro país, pues no lograron mellar, disminuir la credibilidad de Andrés Manuel López Obrador en lo que a su integridad se refiere. Por otro lado, también cabe decir que en los temas que se presentaron, el tema de la violencia y la seguridad, el tema que tiene que ver con la corrupción y el tema de la democracia, es evidente que existe un contraste entre el conjunto de los participantes y Andrés Manuel López Obrador. Baste recordar que la propuesta, por ejemplo, en el tema de la violencia y la seguridad, hay una constatación en la sociedad. Más de 200,000 asesinatos vinculados a estas actividades ilícitas del narcotráfico, más de 30,000 desaparecidos. Y esta es una sangría, un costo humano totalmente inaceptable. De manera que el propósito de pretender descalificar a Andrés Manuel en este tema les llega a perder la perspectiva de lo que realmente debe importar. Un Estado debe garantizar, en primer lugar, la vida y la seguridad. Y está clarísimo que este esquema de prohibicionista, este esquema de militarización, no ha resuelto el problema. Y no es asunto de más policías con más o menos entrenamiento, sino que es un problema de
ir a la raíz, y esa raíz es doble. Una raíz es externa y está en la geopolítica estadounidense, que es en donde se alimenta este negocio criminal, es en donde se lava este dinero. Este dinero del narcotráfico se lava en Wall Street por bancos extranjeros y además se alimenta con armamento, incluso directamente comprado con recursos fiscales, como es el caso de la conocida Operación Rápido y Furioso, y otra que se instrumentó antes durante el mandato del expresidente Bush. De manera que el tema del uso del narcotráfico como herramienta política que obliga al Estado mexicano a actuar de manera preponderante, tratando de disminuir una actividad que tiene un poder económico corruptor universal y de violencia multidimensional, es evidentemente un enfoque equivocado y el costo humano ya es inaceptable, y la propuesta que hace Andrés Manuel es justamente revisemos de fondo el paradigma, discutámoslo entre todos, convoquemos a la eliminación de la violencia en primer lugar. Y esto independientemente de que si es adecuado, aceptado o no por intereses que no son los mexicanos, porque es inaceptable que el costo humano para los mexicanos esté en este nivel, que además eso reverbera en toda la vida social. De manera que aquí claramente estamos viendo un alineamiento de todos los candidatos en contra de la posibilidad de modificarlo. Nos lleva, entonces, solamente como un ejemplo, no disponemos del tiempo para el análisis del tema de la corrupción y el tema de la democracia, que evidentemente en esto hay un gigantesco déficit, al igual que en el tema de la seguridad y la violencia del actual régimen, caracterizado últimamente por una corrupción gigantesca y por una pérdida de participación de la ciudadanía en las decisiones importantes. Basta señalar que en estos días está el presidente Peña en Alemania tomando acuerdos con la Unión Europea y se está renegociando el Telecán sin que la sociedad mexicana intervenga, con excepción de las grandes corporaciones globales, tanto de capital nacional y extranjero, pero sin la participación real del pueblo de México. Por último, diría yo... Doctor querido, ¿nos puede permitir un segundito porque estamos en el corte y regresando nos concluye este séptimo punto? Con muchísimo gusto. Gracias, no tardamos, amigos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Estamos escuchando al doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Doctor querido, le seguimos escuchando Jorge Santa Cruz, Luis Javier, sobre todo nuestros queridos amigos Radio Escuchas y Ciber Escuchas. Presidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales nos hablaba de 7 puntos relevantes de lo que fue o lo que se le denominó debate presidencial. Le seguimos escuchando con atención, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, Celeste. Simplemente para terminar esta reflexión junto con ustedes, quisiera simplemente recordar que la elección del 1 de julio es fundamental y que debemos participar de manera consciente con un voto muy claro sobre lo que consideremos que beneficie al pueblo y a la nación en su conjunto, no solo en cuanto a individuos o en cuanto a trabajadores que pertenecemos a un cierto gremio de la actividad económica. Este régimen de 30 años tiene un déficit con el pueblo de México en materia de crecimiento, en materia de deuda, en materia de violencia, en materia de pobreza. Y las últimas contrarreformas estructurales en energía, educación, laboral, fiscal y financiera no corrigen, sino que profundizan un proyecto que es inviable. Son 30 años en que esto está demostrado. Este es el primer debate
ya vimos ahí el talante, que no se trata de tener propuestas, se trata de descalificar la posibilidad de que haya un cambio de fondo. Vienen 2 debates más y seguramente en estos días y semanas podremos escuchar muchas afirmaciones, pronunciamientos, análisis y posicionamientos de los diversos candidatos, y habrá oportunidad de que algunos temas vacíos, que por la rapidez que tiene el formato y el tiempo de un debate en la televisión y en el radio y en los medios electrónicos, pues no permite el poder profundizar y entrar en un verdadero contraste de argumentos. Yo, por lo tanto, quisiera terminar agradeciendo que estemos todos participando, escuchando, deliberando y sobre todo tomando conciencia de la enorme responsabilidad de que esta decisión del 1 de julio, desde mi punto de vista, no justifica la continuidad de un paradigma que ya está claramente demostrado y acreditado que no corresponde a los intereses del pueblo de México, sino tan solo de una excesiva, disminuida minoría y de intereses globales, corporativos y transnacionales. Es la oportunidad de un cambio de fondo con el gran poder del voto y la participación ciudadana. Celeste, pues te agradezco mucho tu invitación y espero que sigamos avanzando y profundizando en el proceso que esta campaña presidencial nos ofrece para una participación ciudadana. Doctor Alberto Montoya Martín del Campo, un privilegio, le agradecemos enormemente. El maestro Jorge Santa Cruz. Un honor, doctor, gracias. Luis Javier. Un gusto, saludos a todas y a todos. Un abrazo, doctor, seguimos en contacto y le agradecemos mucho. Queridos amigos, de eso se trata y agradecemos mucho al doctor precisamente de esta claridad con que él expone sus puntos de vista. Usted puede pensar diferente, de eso se trata, de que pensemos igual o distinto, pero con fundamentos, con argumentos, queridos amigos. Platicábamos con el maestro Jorge Santa Cruz en una reunión que tuvimos temprano por unas entrevistas que nos hicieron, y de alguna manera platicábamos sobre muchas de estas aristas. Yo he compartido algunos puntos, he subido un Twitter con algunos de los tópicos que me parecen que fueron como más visibles, hacia primera vista, bote pronto, más allá de que nos vayamos a profundizar, de que se hable y se vean qué cifras se dieron y en qué hubo las equivocaciones deliberadas, y entonces serían mentiras, o equivocaciones, pues serían ineptitudes, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la respuesta, como nos lo dice el doctor, y yo diría, no puede ser lineal de decir yo decido por un debate. Debemos de desglosar los objetivos, lo platicábamos con el maestro Jorge Santa Cruz hoy en la mañana, de lo que es un debate verdadero. Y entonces diríamos que deben ser las propuestas, los argumentos, los razonamientos, los datos duros, que no hubo muchos, porque los que hubo la mayoría eran errados. Y bueno, la elocuencia, todo esto es importante. Lo que vimos y lo que estábamos compartiendo es que el protagonista fue Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque así lo decidieron sus compañeros de debate, porque fue totalmente al que estuvieron señalando, al que estuvieron cuestionando, al que estuvieron increpando, y eso le dio el protagonismo independientemente de que es el puntero. Las propuestas básicas, como dice el maestro, también coincidimos, pues solamente son 2 básicamente, que es un proyecto económico neoliberal, un continuismo, con los diferentes acentos de lo que nos platican los diferentes candidatos, que son los 4 candidatos, y uno, que es el otro proyecto, que viene siendo un cambio de economía con una visión más social, una visión diferente.
Aquí vimos que hubo una preparación técnica de Ricardo Anaya, que es indiscutible, muy preparado para el debate en cuestiones técnicas, así muy precisas sus cosas, y con la parte de visión humana, siempre con este discurso que no cambió, no agregó grandes cosas Andrés Manuel López Obrador. Totalmente. Pero es esta visión que conocemos, ¿no? Él se sostuvo en sus principios, en su visión. Ahora, no son quienes son por un debate, queridos amigos. No van a cambiar a fondo por un debate o dos debates los que vengan. Tal vez podrían cambiar de forma, pero no de fondo. Aquí lo que hay que hacer es que, porque como ellos probablemente la forma la cambien, pero solamente es para convencernos, yo creo que aquí lo que debemos estar alerta es en observar sus historias. Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, hay que aplicarlo, es el momento de aplicarlo. Ver a quienes han servido, qué han implementado, qué han votado, qué cosas que han prometido las han votado con B grande, no las han hecho, las han pues ninguneado o olvidado. Aquí este debate o debatido, pues hubo, como lo hemos dicho, más ataques que propuestas. Y bueno, pues lo que se comenta más en redes, al menos de inmediato, como les digo, muy a grosso modo, es pues esta cuestión del señor Bronco, ¿no? Esta cuestión de cortar las manos, que está tremendo, la ley del talión aplicado aquí, que sería pues más bien a lo mejor que pudiera él aplicarla o tener una representación en algún otro país, ¿no? De estos extremistas, Islam, donde a lo mejor ahí a lo mejor ahí sería bien recibido, ¿no? Pero de alguna manera esto sí está tremendo. Hablaba mucho de la cuestión del ser independiente y de independiente, claro, de la problemática que son los partidos políticos, claro. Y yo aquí subrayo que los partidos políticos no es el problema es la corrupción que hay en los partidos políticos, que se permite que haya esa corrupción en los partidos políticos, y que de esos mismos partidos políticos el señor Bronco pues también formó parte, porque a la hora de estar en el debate parecía como que él nunca hubiera estado dentro de un partido político. Él estuvo dentro de un partido político, pero bueno, él trajo esa cuestión anecdótica también, ¿no? Aquí yo creo que vamos a irnos un corte para regresar con los comentarios y con lo que hemos visto en redes de lo que más se ha comentado. Usted tiene la última palabra, seguramente ya a este momento ya habrán salido muchas más cosas. Aquí lo importante es no irnos con lo anecdótico, hay que irnos con el fondo, y el fondo no se vio en este debate. Lo que debemos de ver son las historias y cuáles son los dos objetivos fundamentales. ¿Qué es lo que queremos para México? ¿Usted está conforme? A lo mejor es seguir con el modelo económico, seguir con la dinámica que se tiene, o a lo mejor es cambiar el modelo económico y dar un viraje, no al pasado, porque el pasado es el neoliberalismo, porque esto lo machacan mucho, ¿no? Simplemente un viraje a otra forma de economía con una visión más social. Usted es quien determina, pero a base de que estudiemos, analizamos la historia de los personajes. Porque hay un dicho mexicano que dice: de lengua me como un taco. El chiste es que realmente aterricen lo que prometen. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Queridos amigos, precisamente Jorge, en este ejercicio que hacíamos hace un rato y desde temprano, sobre lo que se mencionaba más en las redes, hemos ido comentando algunas cosas, seguramente usted escuchará más, podremos escuchar y hay que leer las propuestas que cada uno de los candidatos está publicando, vamos viendo en los medios. Lo que sí es que las lecturas del debate
pues ahí sí que son muy subjetivas, ¿no? Aquí yo creo que hay que irnos a esto y reitero, a investigar su historia. Por ejemplo, en lo que mucho se ha comentado del licenciado Meade, es en la parte, digamos, anecdótica de lo que fue. Otra cosa que me quedó, perdón, ahorita estamos con el licenciado Meade, perdónenme. Algo importante es esto de que se equivocó, que eran 3 departamentos, y luego dijo que no, que eran 2. Entonces, este tipo de equivocaciones, porque se repitió de manera reiterada que eran 3 departamentos. Finalmente, bueno, al fin lo corrigió al aire. Pero sabía que eran 3. Y luego cuando López Obrador le dice, si me lo compruebas, te los regalo, dice, bueno, en realidad 2, uno ya se dio de baja. Exacto. Porfió en la mentira. Entonces, en este contexto, ya sabía que eran 2, entonces no tenía por qué decirse que eran 3. Por otra parte, también él habló mucho y subrayó en que fundamentaría un sistema anticorrupción basado en la Secretaría de Hacienda, en el SAT y en el INE. Esto me comentabas, Jorge, que tiene varias lecturas, y aquí, independientemente de todo, habría que ver qué tan efectiva es la propia Secretaría, porque una cosa es recaudar y otra cosa es redistribuir, que esa es la función de la hacienda pública. Así es. Y en este tenor, bueno, también tendría que ver qué tanta fuerza se va a dar a este instrumento, bueno, pues qué tanta transparencia, ya que les gusta tanto la palabra, ¿verdad? Pero digamos, podemos tener los ciudadanos saber cómo se aplican los recursos, no solamente a lo que se recaudan, y que hay veces que sí se puede recurrir incluso hasta una presión tremenda, ¿no, Jorge, Celeste, querido? linda, ¿Y qué mira. pasa con quienes venden cosas en la calle o que tienen un salario mínimo? O sea, ¿qué va a pasar o qué pasaría en este caso? Lo que anticipa, Luis Javier, Celeste, amigos, lo que anticipa Meade es que si él llega a la presidencia de la República, esta transparencia se va a sustentar efectivamente en la Secretaría de Hacienda, que es la que controla el flujo de los dineros junto con el Banco de México, en el SAT, que es el que cobra los impuestos, y en el Instituto Nacional Electoral. Sin darle demasiadas vueltas porque el tiempo apremia, lo que anunció Meade fue lo siguiente: una mayor supervisión de los contribuyentes cautivos, a los cuales se les va a seguir apretando el pescuezo, estoy hablando en sentido figurado, con todo respeto para todos, que habrá una persecución mayor, un terrorismo fiscal mayor. Luego, por otro lado, lo que no dijo José Antonio Meade es que, contrariamente, se seguirá con la misma política favorable, y en eso coincide con Margarita Zavala, con Ricardo Anaya y con Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, que seguirá con la misma tolerancia y subordinación a las grandes empresas, a las que cada año les devuelven entre 3,000 y 4,000 millones de pesos en impuestos. Aquí hay una perfecta compenetración ideológica neoliberal con Ricardo Anaya, quien se quejó en uno de los tantos ataques a López Obrador de que el peje, dijo el peje, me pueden decir peje pero no lagarto, ya lo dijo el peje, entonces lo podemos decir, en que el peje espanta a los inversionistas. Ojo, los 4 candidatos neoliberales están viendo por la conveniencia de los inversionistas, los macro, los grandes inversionistas. Contrariamente a lo que decía el candidato de Juntos Haremos Historia, que hablaba de los estudiantes, de las clases menos favorecidas, las clases pobres, etcétera. En este caso, y bueno, en su discurso y en su exposición, Ricardo Anaya citó a Tony Blair. Y decía cómo llevó su programa con ejercicio, con deportes, ¿no? Con cultura, pero bueno, es muy sintomático esta cita que se hizo. También insistió en un techo de legalidad, mencionó del único de todos, prensa libre,
no sabemos libertad de expresión, qué tanto sea, pero lo mencionó al menos. Y cuestionó sobre las 7 de 7, pero se la aplicó al licenciado Meade, diciéndole que las 7 de 7 de Odebrecht, de Duarte, y etcétera, etcétera, ¿no? De las cuestiones y de corrupción y del conocimiento que se tiene de esto. Que lo mismo aquí todos se podían haber pimponeado, Yo quisiera interrumpirte, Celeste, perdóname, pero es que esto es muy importante. Me dio la impresión de que López Obrador quiso guardar tanto el no caer en provocaciones que se guardó también respuestas. Pero más allá de eso, a lo que yo quiero llegar, Celeste, amigos, Luis Enrique, es a lo siguiente. Acusan a López Obrador de falta de transparencia, tendrán sus razones. Pero López Obrador tuvo una muy buena en la que todo el mundo quedó callado. El caso Odebrecht está sancionado por una confidencialidad impuesta. ¿Por quién creen ustedes? Por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, o sea, el sistema. Luego, hay otra cosa que hay que ver. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, y Margarita Zavala, con todo que son presuntos delincuentes electorales, fueron colocados en el debate por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ayer lo que vimos en la noche fue un embate muy fuerte del sistema neoliberal contra un candidato que presenta otro tipo de proyecto económico. Los señores, los cuatro, bueno, los tres y Margarita sí hablaron de la gente, en fin, pero ustedes sintieron la verdad, sintieron el lenguaje, el discurso de estos cuatro candidatos cercanos a la gente. Pues eso cada quien debe de decidirlo. En este contexto yo sí quisiera comentar que otra cosa que es comentada y que dijo Ricardo Anaya es que dice que son los únicos que pueden ganarle a López Obrador. O sea, todos ellos siempre insistiendo en esto, tanto en los ataques como en la tremenda ventaja que tiene López Obrador. Margarita insistió en su condición de mujer y en que su marido restableció la tranquilidad en varias zonas del país. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, como dices, nos enganchó y al final lo que les dijo ustedes son del PRIAN, quienes firmaron el FOBAPROA y las reformas. Entonces aquí la oratoria es importante, hay que darnos cuenta que hay quien fue más hábil o menos elocuente en la exposición de algo que además está muy cortado, porque no puede haber un debate real sin que se termine la exposición de ideas, ¿no? Con cosas de 2 minutos, de 1.5 minutos y todo esto, pero sin embargo, digo, si fuera por oratoria y si hubiera estado ahí Adolfo Hitler hubiera ganado. Eso, el que gane un debate por ser un extraordinario orador no quiere decir que vaya a gobernar bien, ¿no? O sea, digo, esto no es sinónimo de nada más allá. Entonces, quien gane un debate no es quien pueda, o en mi punto de vista, deba de decidir, más allá de quien haya sido, de acuerdo a su criterio, que lo ganó o no lo ganó. Yo creo que hay que centrarnos en la historia de cada uno. Yo quiero reiterar esto. Sobre qué han impulsado, con quiénes han trabajado, todo, o sea, seguir la huella, y yo creo que eso va a hacer que en nuestro ejercicio de una investigación plural podamos tener la mejor decisión. Y yo quiero agradecer a Luis Javier que nos comparta esto después del debate. Miren, todos dicen yo gané, ahí está bien, Jonathan, ahí lo capta bien. Yo gané. Y dice el mexicano con sus pantalones raídos y pues medio fregado, ¿ves? Dice, ¿y yo perdí? Entonces, gracias, Luis Javier. Al contrario. Muchísimas gracias. Y bueno, queridos amigos, yo quisiera nada más recordarles que precisamente para hacer este tipo de análisis nos va a servir mucho el curso de lectura crítica. Jorge. Así es, lo vamos a iniciar el sábado 12, luego sábado 19, sábado 26 de mayo y el primer sábado de junio. Lectura crítica, las claves de la manipulación. Vamos a analizar discursos internos y externos de 9 a 2 de la tarde los sábados. Esto ya lo hemos venido compartiendo con ustedes, también los cursos de ortografía,
y en fin, otros cursos más con los que pues pueden ser de utilidad para ustedes, ya sea que se autoempleen o que busquen trabajo. Oye, doy o los que teléfonos. colaboren en alguna parte. Sí, por supuesto. 5512-8661, 5512-8669. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias a querido Morrison, Julián querido. Solís Rubio Gutiérrez. Gracias por su colaboración, Jonathan Álvarez. Gracias, Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, Víctor Melara y a todas nuestras compañeras y compañeros que hacen técnicamente posible este abrazo mediático. Luis Javier, querido, Gracias, mil Celeste. gracias, y que se Tito. repita, que nos Muy amable. acompañes con los temas y con tus cartones. Encantado de la Los vida. Muchas gracias. cartones de Luis Javier. Muy amables, gracias. Queridos amigos, Gracias. les queremos entrañablemente. Sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, y de eso es de lo que se trata. Un beso tronadísimo y también el saludo de nuestro productor y director general, Maurice Salum. Un beso.